a David que haya contado conmigo para poder contaros un poco mi experiencia y nada, aquí estamos. Bueno, el placer es nuestro. Vamos a hacerlo, es la última ponencia que vamos a dar dentro de esta iniciativa y la vamos a hacer un poquito diferente, porque ya que tenéis esa relación tan buena, que luego explicaréis, pues vamos a hacerla a la vez entre Miguel y Pablo, ¿vale? Entonces, si queréis, si os parece bien, yo os voy haciendo las primeras preguntas y nos vais contestando. Venga, ¿Vale? perfecto. ¿Vale? Bueno, Miguel también, bienvenido, ¿eh? Igualmente, y hola a todos. Bueno, pues lo primero deciros que es un honor teneros aquí, ¿vale? Ya les he puesto un poquitín, les expliqué un poquitín todas las grandes cosas que habéis hecho y la carrera que estáis haciendo, etcétera, etcétera. Profesional me refiero. Y bueno, pues primero agradeceros esos 20 minutines y lo segundo ya directamente. Empezamos si quieres por ti, Miguel, que estás en pantalla ahora. Venga, Contadnos, perfecto. ¿quién es Miguel? Bueno, pues Miguel es un chico que empezó estudiando ingeniería industrial en la rama de mecánica y que aparte de esto, como al igual que Pablo, pues un apasionado de los deportes, de todos los deportes en general. Entonces, junté estas dos cosas y de ahí viene nuestra experiencia que os vamos a narrar a continuación. Perfecto. ¿Y Pablo? ¿Quién es Pablo? Bueno, a ver, yo soy Pablo, soy arquitecto técnico e ingeniero de la edificación. Y bueno, un poco empezando desde el principio, yo, bueno, siempre fui un niño muy inquieto, me costaba mucho el estar sentado, el centrarme. De hecho, bueno, en el colegio cuando te hacen estos tipos de encuestas, a ver hacia qué bachiller dirigirte y todo eso, a mí me dirigían siempre hacia módulos y bueno, en casa sí no hacía mucha gracia, pero bueno, al final es ponerte metas en la vida y ver hasta dónde puedes llegar y probarte a ti mismo. En mi casa siempre, bueno, mi padre es arquitecto y bueno, un poco hay veces que con los 18 años no tienes la madurez suficiente para explorar nuevas vías y te dejas un poco llevar por lo que ves en casa. Y bueno, decidí seguir un poco la tendencia que había en casa y bueno, nada, empecé arquitectura técnica, la acabé y justamente me pilló en un momento en el que había este cambio en la enseñanza, que se pasaron a los grados y concretamente mi titulación pasaba de ser una licenciatura, no, una diplomatura, perdón, a ser un grado y era un año más. Entonces, hice un curso de adaptación de mi titulación a grado y nada, aquí estamos. Salí al mercado laboral y bueno, a mí me coincidió que salí en la época de la crisis. La crisis del año 2008 y obviamente el sector de la construcción estaba muy afectado, ¿vale? Entonces, bueno, cuando estás en la carrera siempre tienes tu meta de oye, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a ver los resultados de la carrera. Y bueno, para mí fue un poco, sí, desilusionante el ver que costaba, el poder, pues oye, todo eso que habías pensado durante la carrera de poder trabajar, pues oye, los primeros años fueron duros. No obstante, bueno, como os comentaba, soy una persona inquieta y no me quedé parado. De hecho, antes de empezar a trabajar de aparejador, porque el arquitecto técnico se llama, bueno, aparejador, pues me quise meter de lleno en una obra. Tú, cuando acabas la carrera, ya lo iréis viendo, tienes unas inseguridades tremendas a la hora de salir al mercado laboral. Dices tú, bueno, y ahora con todo eso que he aprendido, ¿esto cómo lo aplico? El primer día de trabajo, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces, bueno, mi profesión, el aparejador en la obra lo que tiene que hacer es llevar la dirección de ejecución, es un poco el encargado de que lo que está reflejado en proyecto se esté construyendo así en la obra. Y luego también ya llevamos las coordinaciones de seguridad y salud, que es un poco la parte fea de nuestra profesión porque tienes que estar todo el día
riñendo detrás de la gente, porque siempre todo el tema de seguridad cuesta mucho llevarlo, ¿vale? Entonces, bueno, sales con una cara de crío tremenda y ¿cómo dices tú una persona que lleva 30 años en su profesión, cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que, o sea, es complicado. Entonces yo decidí empezar a trabajar en la obra y me metí, creo que fueron 6 meses, en una obra de principio a fin, a trabajar mano a mano allí con los operarios. Quería, si yo algún día tenía que decir cómo se hacía una cosa, poderlo decir con uso de razón y habiéndolo hecho con mis propias manos. Y bueno, luego lo que dice David, a Miguel y a mí nos une un poco, aparte, bueno, de que tenemos un vínculo familiar, como habéis podido ver por el apellido. Pues oye, nos une un poco también las aficiones, lo ha dicho Miguel, somos gente bastante deportista. Y bueno, yo al principio eso, empecé a combinar, como había falta en mi trabajo, empecé a combinar mi trabajo, empecé también el tema de seguros, estuve trabajando como perito para siniestros de diversos son siniestros de hogar, en los que, bueno, oye, estaba también un poco relacionado con mi profesión porque tenías que ver las patologías de los problemas que tenía la gente en casa. Y sin darme cuenta, me encontré trabajando en 3 cosas diferentes. Empezaba a llevar mi profesión en lo que podía, porque había crisis, trabajando para un centro de peritaciones, visitando viviendas y coordinando las reparaciones. Y luego, pues con Miguel, sin quererlo, montamos entre los dos una empresa, que también esto es un poco, yo creo, por lo que David nos pidió un poco que estuviéramos aquí en conjunto. Y bueno, a Miguel y a mí nos une eso, aparte del vínculo familiar, el gusto por los deportes, y sin quererlo fuimos montando una empresa también de construcción, de fabricación de tablas. De tablas de surf. Y un poco como comentó ahora Pablo, a mí, yo soy unos años más pequeño que él, pero me pasó un poco parecido, que cuando yo estaba en los últimos años de carrera, con el proyecto final de carrera, y bueno, ya tienes más tiempo y puedes dedicarte en paralelo a otras cosas, pues nos pilló por el medio, yo en el mundo de la ingeniería y a Pablo en la construcción, pues la crisis que duró hasta, como quien dice, antes de ayer. ¿Y qué pasó? Que, pues, oye, pues hay que buscarse como todo, hay que tener imaginación y ver de dónde se puede sacar y de dónde no. Entonces hubo un momento que esto surgió un poco por casualidad, la empresa que montamos nosotros, ¿no? Que fue que nos queríamos hacer un tipo de tablas de surf muy específico, que comprarlas era carísimo, porque eran tablas que solo se traían de Estados Unidos y se ponía la tabla muy cara. Entonces, como tanto Pablo como yo somos gente muy resuelta, dijimos, oye, pues si no se puede comprar, la otra opción es fabricarla. Y bueno, estuvimos buscando información por ahí, contactamos con una serie de fábricas bastante grandes que hay aquí en España, que tenemos entre 3 y 4 fábricas de las más grandes de Europa, y todos, pero absolutamente todos, nos desanimaron: no hagáis esto, que vais a tirar el dinero, que no compréis los materiales, que no sé qué. Y Pablo y yo somos muy cabezones y dijimos, cuanto más nos digan que es imposible, más vamos a persistir en intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos así, compramos el material aquí cerca de Asturias, en una fábrica que está cerca, y nos pusimos a hacerlas. El chico que nos lo el señor que nos lo vendió, en el momento que nos lo vendió, yo creo que cuando marchamos de su fábrica dijo, con estos dos acaban de tirar aquí esta cifra de dinero y pobres de ellos lo que van a hacer con esto. Pues el señor se llevó al cabo de mes y medio, yo creo que fue, una sorpresa, que de repente nos escribe y nos dice, oye, ¿en qué quedaron aquellas 2 tablas que os llevasteis el material para hacerlas? Y cuando vio el señor, que lleva pues cerca de 30 años con esa fábrica, vio el resultado que había de las tablas, bueno, pues quedó alucinado. Dijo, ¿pero cómo lo lograsteis hacer esto? ¿Y cómo surgió la empresa? Pues del boca a boca. Nos hicimos las 2 tablas, Pablo y yo. Después, un hermano de Pablo dijo, oye, ¿por qué no me hacéis una a mí? Del hermano de Pablo, pues pasó
al amigo del hermano de Pablo, al amigo mío de no sé qué. Y cuando llegó un momento que la situación, pues teníamos una serie de encargos que ya no eran de decir, pues hago una tabla para el amigo y el vecino de aquí al lado. Nos llamaba gente pues de todos los sitios de España para encargarnos tablas. Entonces fue el momento que dijimos, bueno, pues habrá que poner un pequeñito taller y empezar a fabricar. Y fue como surgió la empresa, que se llamaba Grampa. Entonces, bueno, que cuente Pablo un poquito también Bueno, esta aventura, porque... Sí, a porque es ver, muy bonita, la verdad. el tema de hacer la empresa nos vino un poco sin darnos cuenta, eh, pero bueno, fue muy trabajada. No fue una cosa surgida de la noche a la mañana. De hecho, yo recuerdo 2 o 3 años de mi vida en los que llegábamos a casa a las 12 de la noche porque Y más. combinábamos la jornada laboral. Bueno, yo recuerdo particularmente haberme quedado dormido en el suelo esperando a que catalizara un proceso químico en una tabla para poder seguir avanzando en la fabricación y eso, dormir igual en el suelo allí de 3 a 4 de la mañana y volver a dar el siguiente paso. Pero bueno, lo recordamos con cariño, pero bueno, fue una época en la que trabajamos muchísimo y en la que nunca perdimos la ilusión. Era una ilusión por algo que nos gustaba y yo creo que esto al final llevado a vuestra vida es importantísimo el ponerte metas a corto plazo, ¿sabes? No metas muy grandes, porque hay veces que las metas muy grandes se diluyen en el tiempo, pero sí metas que veáis factibles de ir cumpliendo. Cuando no te pones metas, hay veces que te dejas ir y de repente no sabes hasta dónde estás yendo. Entonces, bueno, la empresa fue surgiendo poco a poco. Al principio no veíamos nada de dinero, todo el dinero era para invertir en más material, para invertir en herramientas, cuando decidimos coger una nave, los primeros alquileres. O sea, al principio era simplemente un Sí, poco estuvimos por gusto. trabajando prácticamente 2 años que todo el Sí. dinero que entraba era para reinvertirlo o amortizar la obra que Y, habíamos hecho y tal. Pero bueno, era algo que nos gustaba, pero también con el tiempo fuimos dándonos cuenta que el trabajo es trabajo. Y nosotros al principio con el tema surf, para nosotros era una desconexión de nuestro trabajo y al final se había convertido en trabajo. Y fue también un poco el punto negativo, ¿sabes? Que tenías que buscarte nuevas desconexiones. Pero bueno, fue una experiencia oye, que nos unió más aún, si cabe. Y nada, ahora Miguel y yo, obviamente, con esta situación que estamos viviendo, no nos vemos en el día a día, pero nosotros en una situación normal prácticamente tenemos un contacto no diario, pero varias veces por semana. Y bueno, ahora ya hemos un poco bifurcado nuestros caminos, porque cada uno nos estamos dedicando a lo nuestro de lleno, gracias a Dios, y que siga así por mucho tiempo. Pero bueno, es una experiencia que sí que es digna de compartir. Sí. Yo continué, por seguir con esto, yo continué luego un poco más con la experiencia hasta el mundo del surf, porque, bueno, esta experiencia yo la estuvimos pues del 2012 al 2017, más o menos, y yo lo combiné en los primeros años con acabar mi carrera y luego hubo una temporada que yo me dedicaba, bueno, a esto de las tablas y luego entré a trabajar en una multinacional aquí en Asturias que se dedica a la fabricación de vidrios, ¿no? Entonces, por un lado, yo tenía mi experiencia como emprendedor junto con Pablo y por otra, pues tenía una experiencia laboral fuera de eso que podía ver dentro la empresa se llamaba Saint-Gobain y es una de las mayores multinacionales pues, a nivel mundial del vidrio. Y lo que pude ver allí es que metodologías de trabajo que igual tú estás viendo en otro tipo de industrias que así a primera vista parece que no se pueden aplicar en otros campos, pues sí que es verdad. Entonces, Pablo y yo lo que veíamos mucho, que viajábamos con esto de las tablas, es que, por ejemplo, íbamos hasta País Vasco y hemos ido a la mayor fábrica que hay en Europa, que se llama Pucas, que para que os hagáis una idea, sacan 10.000 tablas al año.
pues veíamos que dentro de esa fábrica, que era tan grande, no había ninguna organización. O sea, era una fábrica con muchos trabajadores, mucho volumen de producción, pero no estaba ni organizado, aquello era un desbarajuste. Entonces, después de esto, yo junté todos los conocimientos de la ingeniería junto con la fabricación de tablas y hace cosa de 3 años se puso en contacto conmigo un grupo naviero, ¿no? Aquí en Asturias. Este grupo naviero, bueno, pues dentro de sus divisiones tiene una división de náutica de recreo, que son pues, yates, motos de agua, tal. ¿Qué pasa? Que estaba muy decaída esa rama. Entonces me propusieron que si yo tenía alguna idea de cómo revitalizar el negocio, de cómo impulsar esa línea de la náutica de recreo, y, joder, pues con los conocimientos que anteriormente yo tenía, pues dije, coño, esta es mi oportunidad de, una, seguir con esto de las tablas y dos, montarlo pues de una manera muchísimo más profesional, porque por desgracia Pablo y yo no teníamos recursos económicos para montar una gran fábrica. Entonces esta era la oportunidad de decir, pues ahora voy a montar una fábrica como tiene que ser, como creo que debería ser, y que se aleje de lo que hay en el mercado. Entonces estuve en este grupo naviero y montamos una fábrica de tablas de surf pues para competir en el mercado nacional y europeo. Y con lo que quiero contar con esto es que, primero, de una crisis, de los problemas siempre surgen oportunidades. Que eso es lo primero, o sea, es algo que tenéis que grabar en la cabeza. Ahora mismo que estamos con un problema tan grande como existe la pandemia, seguro que durante esta crisis que tenemos ahora van a surgir una serie de oportunidades brutales y de esas oportunidades surgen negocios. O sea, de una crisis que hubo económica hace años, Pablo y yo, pues mira, montamos esto, que a mí me dio pie luego a entrar en un grupo naviero grande. Pablo profesionalmente, pues oye, también tiro para adelante. Y entonces, lo importante de todas estas charlas, yo creo, es que veáis que cuando crees que todo va mal, que la situación es difícil, si lo pensáis y os salís, el pensamiento se sale de esa caja cerrada que tendemos a estar todo el mundo, pues hay oportunidades. Entonces, nosotros con lo de Grampa, que se llamaba la primera empresa, no sé si conocéis la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul es buscar los no clientes. Pues para Pablo y yo triunfar, y nosotros no podíamos competir con una fábrica enorme. Entonces, esa fábrica enorme, pues hacían tablas low cost, muy sencillas, muy... ¿Qué hicimos Pablo y yo? Pues huir de eso y ir al extremo opuesto. Buscamos un tipo de clientes pues, que iban desde los 35 años hacia adelante, que tenían poder adquisitivo y no les tosía pues comprar tablas caras. ¿Qué pasa? Que las otras fábricas se enfocaban en niños, en críos de 17 años, que ¿quién le compraban las tablas? Sus padres. Pues nosotros, ¿a quién se las vendíamos? Nosotros no se las vendíamos a los hijos. Nosotros queríamos venderle que surfeaban nuestras tablas esos padres. Entonces, al final, la estrategia esta del Océano Azul es que buscamos los no clientes. Nadie estaba intentando vender tablas a ese grupo de personas ni ese perfil de clientes. Y es donde fuimos nosotros. Y con eso logramos que fábricas grandes nos llamaban a nosotros preguntándonos, pero estos dos chavales de Asturias, ¿qué están haciendo para vender tablas? Pues que nos enfocamos en un cliente que no era cliente al principio. Entonces no teníamos competidores. O sea, llegamos a ser referentes de ese tipo de tablas, pues nos conocían en Francia, nos conocían por toda España. Y esto, pues, es aplicable a todo el mundo, que igual, pues, una empresa que se dedica a producir un tipo de calzado, de repente, pues, se sale de ese calzado y dice, oye, si hago calzado, o con los conocimientos que tengo en fabricación de calzado, puedo fabricar otra cosa y puedo ampliar mi rango de clientes. Entonces, buscamos también un nicho de mercado que no existía. O sea, como bien decía Miguel, había mucha fábrica de tabla blanca, de tabla sencilla, pero nosotros buscábamos una tabla que tuviera un acabado que no pudiera dar una fábrica que se dedicaba a gran escala. Entonces producíamos unas tablas con muy buen material y sobre todo con muy buen acabado.
ese buen acabado, una fábrica de tablas en serie no podía llegar a darlo y era lo que nosotros ofrecíamos. Entonces, como bien decía Miguel, la clientela con la que nos hicimos valoraba eso y la verdad que sin darnos cuenta fue algo, oye, que la verdad que para nosotros era un logro. Rompimos el mercado de la fabricación de tabla a pequeña escala a nivel nacional. Producimos más tablas porque hay dos tipos, como bien ha dicho Miguel, hay dos tipos de fábricas de tablas. Está la fábrica a gran escala y luego está pues talleres que nos dedicamos a fabricación de tablas más exclusivas, siguiendo lo que nos pedía el cliente de medidas, colores, volumen en litros, diseños personalizados, incluso del shape, la forma de la tabla. Y en prácticamente un año habíamos roto ese mercado y nos habíamos llevado el mercado entero. Yo quería haceros 3 preguntas. Bueno, me parece impresionante. Lo primero, felicitaros porque me parece impresionante. Yo conocí la marca, yo creo que ya estaba, que ya estabais dedicándoos a lo vuestro, pero flipé. Flipé sobre todo porque yo en California vi muchas tablas de surf cuando yo vivía en California, pero nunca vi una tabla de surf tan bonita como las vuestras. Y es una de las primeras preguntas que yo os quería hacer. Yo siempre os he visto que ponéis mucho diseño y mucho cariño a todo. Yo, por ejemplo, además de darme cargo de conciencia cuando veo por Instagram a Miguel que no para hacer deporte y yo no hago nada, pues siempre le veo pues con que hace el deporte y lo hace con estilo. Siempre ves con ropa muy chula, etcétera, etcétera. Y yo siempre que suelo hacer cosas veo ese toque, vamos a llamarlo cool, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y vuestras tablas eran la típica tabla que además de que seguro que era buenísima, daba gusto como hasta para exponer en un salón. Entonces, bueno, es que hemos tenido clientes ¿sí? Que nos han encargado tablas, no para surfearlas, nos han encargado tablas directamente porque pues, tenían un chalet enorme en un salón tal y decían, mira, es que he visto vuestras tablas y os quiero encargar una para decorar mi salón. Y hemos tenido casos de eso. Es que mola mucho. Entonces, una de las primeras preguntas que os quería hacer era eso, que entiendo que vosotros, bueno, a Pablo le viene también por su profesión, pero que el diseño es un punto fuerte, ¿no? Cuando habéis hecho vuestro proyecto, lo habéis tenido siempre en cuenta. Exacto, sí, sí. Nosotros sabíamos que queríamos desde el inicio un perfil de tablas muy determinado. Entonces, bueno, como todo en la vida, el ojo y el gusto se educan. Entonces, nosotros, aparte que tú ya tengas un gusto propio, pues cuando mirábamos fuera al extranjero otro tipo de tablas y en otros países que sí que este mercado estaba más desarrollado, pues sabíamos muy bien diferenciar el estilo, ¿no? De decir, esto encaja dentro de los estándares que yo quiero, esto no, esto sí, entonces te vas creando tu propia línea de estilo. Y es más, a día de hoy la gente va por ahí, ve tablas y dice, ostras, esa tabla es del estilo de Grampa, y es que lo nombran así. Qué bueno. Nosotros creamos una tendencia y era un tipo de tablas que tú no tenías que acercarte a ver el logo de nuestra tabla. Tú veías una tabla de lejos y sabían que estaban surfeando una tabla nuestra. Entonces, de hecho, usamos una técnica que es resina. Nosotros, en vez de pintar la tabla, lo que hacíamos era darle el color a la resina con la que laminas la tabla y conseguías un acabado mucho más, unos colores mucho más intensos y unos mejores acabados. Eso en España prácticamente no se estaba trabajando. Y fue curioso como un montón de marcas, a raíz de nosotros empezar con esta técnica, nos empezaron a sacar sus tablas tipo las nuestras. Y bueno, era eso, tipo las nuestras. Luego, cuando tú te acercabas a la tabla, pues veían que no era la misma. O sea, se veían las diferencias de acabado, de todo. Pero bueno, oye, David, fue una experiencia muy buena. Sí. La verdad que desde fuera sorprende, desde que veías una tabla hasta que después veíais cómo habéis hecho todo y lo estáis contando más. Yo os quería preguntar 2 cosinas más a mayores, o 3 en verdad. La primera, a mí me encanta lo que estáis contando porque cuando hablo con clientes o cuando hablo con emprendedores, incluso con algún estudiante que me ha preguntado, me dice, jolín, es que cuando montas una empresa con un familiar o con un amigo siempre acaba mal. Aquí es un gran ejemplo de todo lo contrario. Es decir, ¿por qué quiero recordar esto? Porque pasa como en Internet.
siempre se habla de lo que acaba mal, pero nunca se habla de todas que acaban bien o Ya. y da gusto ver esa relación que tenéis vosotros como primo hermanos, hermanos o como queráis, Sí, amigos. a ver, nosotros la verdad que, bien lo dices tú, tenemos una relación primos hermanos Sí. muy cercana. Nosotros somos un montón de primos en la familia, pero bueno, Miguel y yo tenemos una relación bastante especial y para nada hemos acabado mal. O sea, nosotros acabamos con el tema de la empresa porque como bien hemos dicho, era un producto muy exclusivo y cuando nosotros, nuestros campos profesionales, teníamos que dedicarnos a ello, yo había estudiado mi carrera y obviamente quería dedicarme a ello, tuvimos la decisión entre contratar a gente y delegar en ellos o si no, tener que poco a poco ir pues Enfocándote, dejando ¿no? de producir. ¿Por qué decidimos dejar de producir? Porque uno de nuestros máximos era la calidad, el buen acabado y bueno, eso, las tablas era lo que estábamos ofreciendo y sabíamos que el interés que nosotros poníamos en hacer eso no íbamos a conseguir una mano de obra cualificada que nos pudiera mantener en eso. Entonces perdía el sentido pues que tenían nuestras tablas. Entonces, bueno, como bien explicó Miguel, él lo contrataron en un grupo naviero y gracias a Dios España salió de la crisis y yo pude dedicarme a lo mío. Y Miguel y yo a día de hoy, pues eso, como hablamos antes, uña y carne. Eso es lo importante. Un poco también hablando la pregunta que antes comentaba David sobre el tema de diseño, pues añadir que tuvimos la suerte de que los primeros diseños fueron para nosotros y para gente cercana que confiaron en nosotros y luego ya cuando venía un cliente directamente confiaba en nosotros y no venía con unas ideas muy preconcebidas y nos dejaba un poco de manga ancha y podíamos pues hoy un poco marcar nuestra tendencia. Qué bueno. Una preguntita más rápida sobre esto. No sé si queréis contar, yo siempre le digo a la gente que tiene que tener, que su empresa tiene que tener alma. Está claro que la vuestra lo tenía, sobre todo con esa orientación a la calidad y a dar algo diferente, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece muy bonita la historia que hay detrás del nombre y del logo que había, etcétera, etcétera. No sé si se puede contar, si... Sí, claro que sí, claro que sí. Pues Es que esto eso surge fue, porque, mira, hicimos las dos tablas y estaban casi acabadas y dijimos, coño, no tenemos ni nombre ni logo. Y es que además no le dimos importancia al tema porque es que iba a morir haciendo dos tablas. Era una tabla para Miguel exacto, y otra tabla para mí. Entonces, el logo se pone prácticamente en las últimas fases y eso íbamos viéndonos Miguel y yo por las tardes allí en mi casa y decíamos, oye, ¿cómo hacemos nosotros ahora? ¿Qué ponemos? Y me acuerdo allí buscando en internet inspiraciones, no encontramos nada. Y bueno, Miguel tuvo una relación muy cercana con nuestro abuelo. Y dijo, oye, ¿por qué no ponemos algo relacionado a nuestro abuelo? Y empezamos ahí, que si tal, que si cual. Pues mira, bueno, en nuestro inglés, abuelo, por decirlo, por poner a la gente un poco en preaviso, nuestro abuelo era una persona que, como sabes tú, David, que con las manos era muy habilidoso. Esculpía, o sea, no se dedicaba al mundo del arte, pero bueno, esculpía tal, y lo hacía muy, muy bien. Entonces, a mí, oye, se me ocurrió que la parte común entre Pablo y mía era nuestro abuelo y encima tenía esas habilidades y dije, coño, yo creo fue todo que... así sin quererlo, como la propia empresa. De hecho, estábamos ahí delante del ordenador y dije, oye, Miguel, voy a ver aquí qué fotos tenemos del abuelo. Y salimos ahí una foto medio perfil y dije, vea, vamos a aplicarle aquí un filtro con Photoshop y bueno, sacamos así como el negativo de la imagen y nada, plantamos allí los dos la cara en negativo de nuestro abuelo, hicimos una tipografía y lo imprimimos en un papel de arroz y allí lo plantamos en las tablas, tal cual, nada, pues nada, primeras tablas, mira el logo, mira qué gracia, la familia, tal cual. Nada. Pues nada, empezamos a producir tablas y cuando llegamos ya a unas tablas, ya habíamos hecho merchandising, ya teníamos un coche rotulado con la cara de nuestro abuelo, bueno, habíamos hecho pegatinas y la cosa ya estaba un poco a nivel nacional, había tablas repartidas por toda España. Y tú veías coches por ahí con nuestro Con la logo. cara del abuelo por ahí, había O sea, coches que íbamos por la ciudad, una anécdota, y de repente veíamos un coche con la cara del abuelo y yo llamaba a Pablo, o Pablo me llamaba a mí y decía,
oye, acabo de ver un polo de color plateado, ¿pero de quién es? Bueno, Porque no lo conocíamos. O sea, veíamos ya llegó, coches con pegatinas de nuestro abuelo que no no, eran conocidos por nosotros. Qué bueno. No, es que llegó un momento en el que, oye, la familia nos reunió y nos dijo, oye, esto se os está yendo un poco de las manos, vais a tener que cambiar el logo porque, oye, vuestro abuelo anda... De hecho, nos llamaban amigos de Madrid, de Andalucía, oye, que hemos visto aquí coches con, con la pegatina. Entonces, bueno, encargamos un logo nuevo en el que mantuvimos el nombre, pero suprimimos la cara de nuestro abuelo, oye, un poco, no sé, porque no era la idea que teníamos del principio, ¿sabes? Y bueno, el nombre eso viene por eso. Allí Y bueno, en una noche hay que decir también que en el nombre introdujimos la gente cree que es una falta de ortografía, pero no, está hecho con toda la intención. Que Grampa está puesto con 2 P's, precisamente porque se nos ocurrió que si tú buscas Grampa en internet con una P, pues todos los resultados de búsquedas van a ser abuelos o gente mayor. Pero si tú ahora mismo pones Grampa con 2 P's en internet, van a seguirte saliendo tablas de surf. Entonces, por eso duplicamos la P y la gente decía, oye, ¿pero no sabéis que lo de Grampa en inglés es con una P? Yo sí, pero es que está con toda la intención puesta con 2 P's. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Vale, pues como seguro que hay muchas preguntas, os voy a hacer yo la primera y dejo que la gente os haga preguntas. ¿Os parece? La mía es muy facilita y es la de siempre. Me contestáis de uno en uno. Si pudierais volver atrás y dar un consejo a Pablo o a Miguel de 18 años, ¿qué consejo sería? No, Pablo, tú, empieza tú. Venga. Pues, a ver, yo tengo los 18 años ya bastante lejos, pero bueno. Bueno, hombre. Pues mira, yo creo que tenéis que aprovechar el tiempo al máximo. Hoy en día tenemos muchísimas distracciones. Tenéis que aprovechar la fase de la vida en la que estáis y iros todos los días a la cama con algo nuevo. ¿Sabes? Huir un poco de todas esas facilidades que tenemos hoy en día de redes sociales, de plataformas, de audiovisuales y dedicaros un poco a vosotros, a crecer como personas, a probar nuevas cosas y lo que os decía antes, iros todos los días a la cama con algo nuevo. Muy bueno. Sí, y pues yo, mira, el consejo que le daría al Miguel de 18 años es que seguir haciendo lo que le gusta. Porque al final, cuando haces lo que te gusta, siempre llegas a un buen fin, ¿no? Y ser muy abierto de mente. Es decir, por lo que estudies o la formación que tengas, nunca te cierres a lo que ves delante de ti, sino mirar más allá. Porque hay veces que yo estudiando en ingeniería, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar haciendo tablas de surf? Pero es que luego esa ingeniería me sirvió para montar una fábrica de surf. Entonces, es lo que hablamos, que no hay que ser abiertos de mentes y hacer lo que te guste, porque siendo así, seguro que vas a tener muchas oportunidades. Genial, perfecto. Perfecto, perfecto. Buenos consejos. Pues os dejo preguntar, chicos, chicas, si queréis preguntar y si no tengo yo más preguntas para ellos. A ver, ¿quién es el primer valiente? Activar el micro, que os lo tengo que quitar. Ahí está, vale, perfecto. Buenos días, soy Daniel y yo tengo una pregunta para vosotros y es que al montar una empresa de carácter industrial, conseguir financiación es la parte más complicada y entonces me querría saber cómo hicisteis vosotros para conseguirla. Pues mira, inicialmente salió de nuestro bolsillo. Con muy poco dinero, empezamos la verdad con muy poco dinero y si es verdad que pues a base de esfuerzo y de sacrificar pues beneficios, porque había beneficios, pues Pablo y yo prácticamente estuvimos 2 años trabajando como quien dice gratis. Pudiendo haber metido dinero al bolsillo, estuvimos trabajando gratis. Entonces, la financiación fue financiación propia en esta empresa. Entonces, no obstante, oye, también contamos, nunca nos ayudaron económicamente, pero sí que, por ejemplo, el primer taller lo ubicamos en mi casa, entonces no teníamos gastos de alquiler y al principio íbamos con una máquina, bueno, yo siempre me ha gustado mucho el tema herramienta y contaba con bastante herramienta y las primeras tablas las hicimos con herramienta propia mía
Y luego lo que dice Miguel, no beneficios, mucho trabajo y poco a poco todo el dinero que ganábamos lo invertíamos. No teníamos nada de beneficio. O bien lo invertíamos en material, en herramientas o en publicitarnos. Al final el tema de nosotros de publicitarnos era viajar a festivales de surf, dar la marca a conocer y poco más. Muy bueno. Vale, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Yo puedo, David? Sí, por supuesto. Hombre, qué alegría verte. Igualmente, igualmente. Bueno, chicos, yo soy Santiago, soy de León. Yo conozco vuestras tablas todas, las Grampa las conocía perfectamente, no tuve ninguna. Soy surfer, habitual de a todas las playas a las que vais, a las que vamos o a las que íbamos. Y bueno, nada, comentaros yo un poco, os sigo bastante a Vita porque creo que habéis iniciado un proyecto que podéis ser una marca referente en el mundo del surfing en España y quería preguntaros un poco qué papel, porque yo sé que tenéis, como habéis comentado, las tablas custom que tenéis son impresionantes. Seguís en esa línea de Grampa, porque no mucha gente hace tablas como vosotros. Sí que es cierto que hay pequeños talleres y ahora cada vez más en España que trabajan, pero yo creo que no a vuestro nivel. Creo que me habléis un poco de la gente a la que tenéis contratada. Estoy pensando en Sergio Sublime y no sé, ¿qué tipo de profesionales buscáis? No sé que necesitéis allí a alguien como yo. Mira, pues te comento yo porque en esta última experiencia en Vita y en Asturboards Company, que es de lo que me estás preguntando ahora, es la fábrica que monté yo. Pues yo entré en el grupo naviero para montar toda esa división dentro es como una división dentro del grupo naviero, ¿no? Que no existía. Entonces yo allí lo que hice, primero, tú conoces a Sergio Sublime. Sergio Sublime pues, fue el jefe de taller de Pucas, la mayor fábrica de Europa. Y como nos conocía a Pablo y a mí, yo en su día, cuando estaba iniciando todo esto, le propuse que si no se quería volver a Asturias. Él trabajaba allí en País Vasco, que era bueno, un poco arriesgado porque empezábamos de cero una nueva marca, una nueva fábrica, pero que bueno, él tenía unos conocimientos que yo creo que eran válidos y que por qué no. Entonces, él se vino a Asturias, montamos el taller y pues los 2 primeros años, mi función allí, lo que estuve realizando, pues primero fueron introducir las metodologías de trabajo que yo he visto en la multinacional que estuve y segundo, formar al personal que había allí. Entonces, bueno, al final esto no lo veíamos como una fábrica de surf, lo veíamos como una fábrica de un producto, que era el error de otras empresas, ¿no? Del mundo del surf, que trabajaban como hace 20 años. Y nosotros no estandarizamos mucho los procesos, cada persona todos los días tenía un objetivo muy concreto que lo tenía que cumplir. Creamos un RM que era un Kanban, que cada persona estaba encargado de una función en el proceso de la tabla. Cada vez que acababa esa función, arrastraba en el ordenador una tarjetita al siguiente proceso. Entonces, el siguiente trabajador ya veía que fulanito había hecho X función y él ya podía realizar. Entonces, de esa manera, cada persona y cada proceso estaban muy cerrados. Y todos los días, una persona, la que se dedicaba a laminar, tenía que laminar 5 tablas para que esas 5 el martes, el lijador lijara esas 5. ¿Qué pasaba en los talleres por ahí? Pues que el mismo que laminaba, como hacíamos Pablo y yo en un taller chiquitito, el mismo que laminaba, luego lijaba, pero se interrumpía el proceso de laminación, luego hacía otra labor. Entonces, en un taller que sacas pocas tablas o tablas muy escogidas como las que hacemos nosotros, funciona, pero cuando quieres ampliar, pues no. Entonces tendríamos a estandarizarlo todo. Claro. Lógico y normal. Es la forma. Yo además es que coincido contigo en que es el gran error que hay en el mundo del surfing en este país. No profesionalizar. Exacto, no está tú lo has dicho, es un mundo que no está profesionalizado para nada.
el mismo que shapea, casi lamina y luego lija y hace los logos y vende y tal. Y claro, y es que así, porque tú si shapeas, bueno, vosotros sabéis cómo se pone aquello, no te puedes poner a laminar así, joder, ¿no? Es que mucho, como digo yo, el que mucho abarca, poco aprieta. Es la falta de profesionalidad lo que marca que el mundo del surfing en España esté donde esté ahora, que yo creo que podríamos ser lo mejor de Europa, seguro. Seguro, por costa seguro. Seríamos... Por todo, tenemos el Hawái europeo, porque soy un enamorado de Canarias, yo lo siento, pero tenemos, nuestro Cantábrico es espectacular. El sur, el Mediterráneo, aunque claro, la gente crea que no hay mucho el sur medio en en invierno es la bomba. Creo que no tendríamos rival en Europa. Y sin embargo, no estamos pegando ese boom y yo creo que es directamente por la falta de profesionalidad. También es verdad que, y esto lo quiero decir no solo para el mundo del surf, sino para todos, que yo tuve una visión global de la industria, y Pablo supongo que exactamente igual que yo, porque antes hemos pasado por todos los procesos. Claro. Y esto pasa en muchas empresas, que si tú no conoces cómo se fabrica, los tiempos de una cosa y de otra, luego no eres capaz de dirigirlo y saber delegar, porque si tú no sabes el trabajo que lleva X función, claro, luego cuando quieres estandarizar los procesos y delegar, no eres capaz, porque no sabes ni lo que te lleva a laminar, ni lo que te lleva a shipear, ni lo que te lleva, o ahora Pablo en el mundo de la construcción, ni lo que lleva a echar una solera, ni a armar un muro de tal. Entonces, por eso Pablo trabajó antes en una obra y supo desde dentro, y con esto de las tablas yo, lo que se tarda y el trabajo que lleva cada función para luego, cuando montas algo mucho más profesionalizado, tienes argumentos para explicarle a los trabajadores el por qué sí, el por qué no, y por qué se hace así y por qué no. Entonces, antes de saber delegar hay que conocer todo el proceso global y todos los pasos para saber delegar bien. Añadir a este tema que, pues sí, en Vita fue Miguel el que inició ese proyecto en solitario con ese grupo empresarial, pero sí que es curioso que habéis mencionado a Sergio Sublime, que como bien decía Miguel estaba en Pucas, pero fue de las personas que nos echó un cable cuando nosotros iniciamos nuestra aventura profesional. Nosotros nunca habíamos shipeado una tabla, nunca habíamos laminado una tabla y bueno, nos habíamos intentado formar un poco por internet, pero teníamos la suerte de que en aquella época Sergio estaba trabajando con un taller propio aquí en Asturias y fuimos a quien acudimos y de las personas que nos recibieron, porque hubo otras personas que no nos recibieron por miedo a que pudiéramos hacer una futura competencia. Entonces, la curiosidad es que luego, fíjate tú, en el mundo se volvió a encontrar Miguel con Sergio y fue el grupo empresarial de Miguel que contrató a Sergio, que había sido una de las personas que nos había... Inicialmente Sergio fue nuestro maestro y luego era la persona que trabajaba para mí llevando el taller, o sea... Bueno. De hecho, me acuerdo que Sergio cuando cerró su taller personal y se fue a Pucas, incluso nos vendió herramienta y material suyo. Y bueno, mira, fue una cosa bonita de habernos encontrado varias veces así en el camino. Muy, muy bonita, la verdad. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Al final esto fue una experiencia, es como lo que ahora está tan de moda, que es el Lean Startup, que es tienes una hipótesis, creas un producto mínimo viable y luego lo validas. Pues es que nosotros sin quererlo, yo luego lo supe porque estudié un MBA y lo supe, pero sin quererlo seguimos los pasos naturales del Lean Startup, es decir, teníamos una idea, era lo de las tablas. Tuvimos un mínimo producto viable, que fueron las 2 primeras tablas que nos hicimos, que dijimos, coño, pues mira, funciona, tal. Y luego, pues, fuimos midiendo y tal, por la gente que le vendíamos y tal, y al final, pues, sin quererlo, hicimos el proceso del Lean Startup, de tener una hipótesis, crear un mínimo producto viable y luego validarlo, y lo hicimos sin querer. Que luego, con los años que vas estudiando más y vas teniendo más conocimientos, pues dices tú, oye, pues mira tú, sin querer, lo que estuvimos haciendo y funciona. Porque mucha gente se pone a montar negocios sin validar una idea y así pasa lo que pasa, que te pegas un castañazo bueno. Eso es oro, lo que acabas de contar es oro.
Eso hay que grabarlo a fuego, vamos. Pues eso. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. De verdad, sois referente. Para mí, creo que sois la mejor fábrica de España ahora mismo. Está Pucas ahí por encima. Bueno, pero te voy a vosotros decir una tenéis cosa. ahí- Te voy a decir una cosa. Pucas estuvo hace año y medio, vinieron los jefes de Pucas a visitarnos para ver la fábrica nuestra. Claro, porque Porque querían se les coger ha ideas quemado para la nueva, claro. Claro, se les ha quemado por lo que antes hablábamos, la fábrica que antes comentábamos Pablo y yo, que estaba Claro, bueno, muy la grande, falta- pero en un desastre, Claro. se les quemó hace, pues que serían 3 años, Sí, 3 un años. poco, por ahí, sí, más o menos, sí. se quemó la mayor fábrica de Europa. Sí, Se sí, sí, quemó. sí, sí. Y a Y raíz de eso vinieron a anteriormente visitar Fulancas, que también pasa lo mismo. Que otro tanto. es el mismo ejemplo, falta de profesionalidad, que al final, ya no de profesionalidad, que no digo que los profesionales que allí estaban fueran malos haciendo lo que hacían, Organización, eso es limpieza, organización. estándares de seguridad, Yo por lo que he cosas visto en que vuestra desconocían. cada año- Nosotros conocíamos personalmente las 2 fábricas antes de que se quemaran. Y yo me acuerdo de salir de visitar Pucas y salíamos con los pelos de punta y lo comentamos Miguel y yo, dijimos, como algún día hay aquí un siniestro, esto es una ratonera. Y es que eran todo laberintos, dobles Sí. alturas, era alucinante donde estaba trabajando la gente. Eran unas condiciones precarias y yo no sé cómo, sí, se quemó la fábrica, pero yo no sé cómo no hubo Ninguna desgracia. Exactamente. Pero es que estaba visto, los materiales con los que se fabrican las tablas de surf son unos materiales altamente inflamables. Y además el fuego, o sea, se propaga con mucha facilidad. Y bueno, primero fue Fulancas la que se incendió y luego fue Pucas. Y bueno, ahora las 2, yo tengo conocimiento que las han montado y han profesionalizado el sistema también. Sí. Estas fábricas tenían... y son ahora, vamos, yo estuve por allí, de hecho, viendo una tabla y tal, y nos enseñaron la fábrica y era más o menos el mismo proceso, pero claro, ya se han tenido que dar un golpe de ese sentido para seguir unos pasos a la hora de lo que comentabais antes, a la hora de cualquier negocio. Yo creo que hay que saber un poquito colocar los pasos que ese producto tiene que seguir, porque es que si no... Y se han tenido que adaptar a normativa y algo que es totalmente necesario. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Tenemos 2 minutines para una última pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por aquí. Yo tendría una. Félix, por favor. Hola, buenas chicos. Oye, mira, quería preguntaros, yo tengo un amigo que está ahora empezando un poco con el mundo que es la decoración de las tablas skate y así. Yo le estoy echando un poco la mano en marketing. Me gustaría saber un poco en el motor visual, porque bueno, ponemos mucha atención a eso, ya sea por lo que decís vosotros, que la gente no solo compra tablas estrictamente para hacer surf. En el mundo del skate pues sí que es bastante típico entre tatuadores, por ejemplo, que lo tengan para exposición y tal. Entonces yo quería preguntaros si vosotros, en todo lo que es todo el motor gráfico que tenéis, todo lo que decíais antes que era vital para para que la gente viese una tabla y dijese, hostia, esta es de Grampa, vosotros cuando empezasteis a hacer ese vehículo gráfico, ¿os fijabais en otro tipo de tablas de surf o fue algo completamente rompedor que dijisteis, mira, tengo esta idea para esta tabla? Nosotros ¿Cómo siempre tuvimos una inspiración y nosotros estamos con marcas extranjeras, marcas que había en Indonesia, marcas americanas, pero siempre le dimos nuestro toque. Y sobre todo intentamos sacar una línea que fuera continuista, una respecto a otra, y así hacer una marca, ¿sabes? Entonces, yo os recomiendo que busquéis una línea en torno a la que moveros y que al final se os reconozca por algo. Si tú intentas tocar muchos palos, al final no vas a llegar a dominar ninguno, ¿sabes? Entonces, centraros en una idea, pensarla bien. Siempre va a haber alguien que vaya por delante vuestra y que os pueda servir de referente y no copiar, sino inspirarse. Exacto, sí. Bueno, nosotros, mira, incluso hemos llegado a clientes que nos venían con una idea, no negarnos a esa idea, pero sí intentarla redirigir hacia la línea de estilo que nosotros teníamos.
Claro. Entonces, eso yo creo que es una cosa que, por ejemplo, vosotros lo podéis aplicar. Que, pues, a mí si me llegaba un tío que quería una rosa gigantesca en una tabla, pues ya pensábamos a ver cómo nos Ya ves. ideábamos para explicarle que nuestra línea de estilo era otra, que igual la rosa era más abstracta y pues hay que ir O un bueno, poco, pues... o incluso cuando nos pedían una flor, la típica flor hawaiana, no, nunca la ejecutamos, pero por ejemplo buscábamos alternativas que era como introducir dentro de los laminados de las tablas, introdujimos piezas, trozos de tela con estampados que le daban otro aire a la tabla, pero evitar el típico tópico del surf, que al final yo creo que nos metía en lo de siempre y era lo que nosotros no queríamos. El poder reconducir al cliente, eso siempre fue algo que se nos dio bien y también tuvimos mucha suerte de que como habíamos marcado un estilo, el cliente venía buscando eso porque sabía que no se lo iba a dar otro. Vale. Eso Muchas gracias. el consejo es que es lo que tienes que conseguir, crearte un estilo para que los clientes que vayan a ti vayan por tu estilo. Claro. Y creerte tú tu propio estilo. Si tú te crees que ese es el camino, al final vas a conseguirlo. Vale, muchas gracias. Yo creo que además, yo tengo que destacar que tengo la suerte de conocer a parte de la familia, como a toda la familia de Miguel y de Pablo, y sí es verdad lo que decían antes, que desde su abuelo, yo creo que lo habéis heredado de vuestro abuelo o quien sea, pero que tenéis una capacidad creativa y artista que la aplicáis a todo lo que veis. Yo he visto obras de Pablo y vamos, tiene una calidad artística. Yo no entiendo de arquitectura, pero lo ve, o sea, se nota ese gusto por el detalle y ese gusto por el diseño. Y lo mismo que os decía antes de Miguel, que te voy haciendo deporte, pero no te pones cualquier maillot. O no te... y eso la verdad que mola, la verdad que mola. Oye, chicos, pues ya hemos llegado a la hora. Daros muchísimas las gracias. A mí me ha encantado. O sea, tengo que decir, sinceramente, me ha encantado. O sea, hay la leche de con buenos consejos, de píldoras para tener en cuenta. Y de parte de toda la universidad y de parte de todos los que estamos aquí hoy, daros muchísimas gracias por habernos regalado todo este Bueno, tiempo. oye, pues por mi parte también agradeceros vuestro tiempo, vuestro interés y nada, oye, mucho ánimo con la situación que estamos viviendo y sobre todo, oye, también daros la enhorabuena por el profesor que tenéis, por el tipo de enseñanza que os aplica y que lo valoréis porque no sé si estáis en primer año, en segundo, pero iréis viendo que es difícil encontrarse con un tipo de profesor así que disfrute con sus alumnos y que os dé este tipo de clases. Muchas gracias, pero en verdad el mérito es de ellos, porque si ellos no hubiesen puesto interés en las charlas, hoy no estaríamos aquí, estaríamos dando clase normal y se hubiese acabado. Así que sigan así. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Pues nada, gracias Venga, a vosotros, David, pues y que, nada, oye, cualquier otra vez que queréis contar con nosotros, encantados. Ojalá os engañaremos para que vengáis en persona. Bueno, Y pues así, también. bueno, oye, y así aprovechamos para que os enseñéis un poco, bueno, que como le dais a todo tipo de deportes, pues oye, siempre es un placer. Aprovechamos y ya que vengáis, pues el fin de semana se hace algo. Exactamente. venga, es Muchas el siguiente gracias. paso. Venga, Hasta pronto, un saludo gracias. a Venga, todos, hasta hasta luego. luego. Gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.